Hermanos, por favor, que vayan en su Biblia al libro de la carta a los Romanos. Vamos a leer el texto en el que vamos a estar el día de hoy. Vamos a estar en Romanos capítulo 7, hermanos. Y déjenme decirle que voy a estar exponiendo, hermanos, a partir del versículo 14 hasta el 25. Pero yo quiero leer desde el versículo primero para que entendamos bien el contexto, ¿sí?, de lo que se está tratando. Dice, empezando en el versículo primero: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estabais en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Hermano, déjeme orar y ponerme en las manos del Señor, porque esto está un tanto difícil de entender, pero ahorita con la ayuda del Señor lo vamos a exponer. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es luz, Señor, y alimento espiritual. Señor, te pido que tu poder, Señor, se perfeccione en mi gran debilidad, Señor, y que me permita, Señor, exponer fielmente tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos.
déjeme decirle que yo batallé para entender este texto, pero la urgencia, hermano, que había en mí por entender esto, hermano, porque ciertamente nosotros, aunque somos cristianos, hermano, y somos creyentes, seguimos siendo pecadores. Yo no sé si a usted, pero a mí, hermano, me asalta a veces la duda, hermano. A veces la duda me asalta cuando peco, hermano. Y me pongo yo mismo a pensar, ¿será que yo todavía estoy en la carne? ¿Por qué todavía peco? ¿Sí? Déjeme decirle, hermano, que este pasaje que nosotros acabamos de leer, desde la época de la Reforma, ha sido objeto de debate, hermano, por grupos de personas que por un lado están diciendo, este pasaje se está refiriendo o está hablando de una persona que está todavía en la carne, en sus pecados. Y por otro lado hay quienes han dicho, no, este pasaje está hablando, en este pasaje Pablo está hablando de su propia experiencia, ¿sí? Bueno, déjeme decirle que no me voy a meter el día de hoy a tratar de demostrar una cosa o la otra, ¿no? La palabra de Dios es clara y la palabra se interpreta a sí misma y a través del desarrollo de este tema nosotros vamos a ver de quién está hablando aquí el apóstol Pablo sin temor a equivocarnos, porque quien nos lo va a decir es la palabra de Dios, ¿sí? No yo ni mis palabras, hermano. Entonces no tengo temor a equivocarme si yo sé que lo que voy a decir está respaldado por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no es ese mi objetivo, ¿no? Mi objetivo más bien, hermano, es que juntos a través de la palabra entendamos, hermano, esta lucha que hay entre el cristiano y el pecado que mora en él. Para nosotros poder entender esta lucha, hermano, nosotros tenemos que estudiar detenidamente estas tres partes de las que habla aquí Pablo. Aquí Pablo está hablando, primero que nada, de la ley, ¿verdad? En segundo está hablando del pecado que mora en nosotros. Y en tercer lugar está hablando de él mismo, de la persona, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entender esta lucha, hermano, para que usted pueda estar tranquilo, no tranquilo, hermano, déjame decirle, no, pero que pueda estar confiado en el Señor, seguro, que usted se sienta seguro. Tranquilo nunca va a estar si usted está en la lucha, hermano. Déjeme decirle algo. Una vez escuché que alguien dijo con respecto a esto, hermano, que la persona que piensa que no es necesario tener una lucha con el pecado, esa persona todavía está en sus pecados. La persona que no está luchando contra el pecado, hermano, esa persona todavía está en sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un cristiano genuino, hermano, es aquel que está en la lucha. Entonces, nunca va a usted estar tranquilo, hermano, siempre va a haber esta batalla. Lo que quiero es que estudiemos esto, hermano, para que usted pueda entender, ¿verdad? ¿Qué está pasando en todo esto? Y usted al final pueda darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, como está escrito como pasaba en otras de las cartas que escribió el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo tenía personas que eran, que lo atacaban, ¿sí? Y que cuestionaban su ministerio y que igual como a Jesucristo, hermano, cuando él sanaba a las personas y todo, venían fariseos y lo tentaban, ¿se recuerda? Pues al apóstol Pablo también le pasaba más o menos lo mismo. Y en este caso, hermano, cuando él empieza a hablar aquí de que nosotros ya no estamos sujetos bajo la ley, al parecer había personas que también dijeron, a ver, espérate, es que tú estás diciendo que entonces que la ley, ¿qué? ¿Estás diciendo que la ley es mala? Entonces, Pablo muestra una defensa aquí, presenta Pablo una defensa de la bondad de la ley. Y aquí Pablo, hay dos versículos donde Pablo al parecer está respondiendo a objeciones que estas personas le están diciendo a Pablo. Una de ellas está en el versículo 7, en donde dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Al parecer era algo de lo que estaban acusando a Pablo, de que él estaba diciendo que la ley era pecado. Y entonces Pablo responde. El otro dice en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Y aquí empieza Pablo
a desarrollar su defensa de la bondad de la ley, que ahorita vamos a entrar ahí. Entonces, le decía que el primer punto que quiero tocar, hermano, es lo que Pablo, la defensa que Pablo hace aquí con respecto a la ley. Y es que Pablo explica cuál es la función de la ley, para que ellos puedan entender, para que las personas que lo estaban escuchando entiendan de lo que Pablo está hablando. Dice en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice no, ¿verdad? No, un rotundo no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice Pablo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces dice, bueno, a ver, usted puede decir, bueno, a ver, entonces ¿es un sí o es un no? Porque me estás diciendo no, pero de todas maneras me estás diciendo que la ley te hace que tú conozcas la codicia. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, primero que nada, déjeme decirle, lo que está diciendo aquí Pablo es un punto bien importante, es que la ley está definiendo que la codicia es un pecado. La ley está definiendo el pecado. La ley define el pecado. ¿Sí? Y la ley está exponiendo lo que es pecado. ¿Sí? La ley le va a exponer a usted que eso, aquí en este caso en particular, que la codicia es un pecado. Lo está exponiendo. Ve el versículo 8 y dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es que la ley está despertando en él el pecado. La ley despierta el pecado también, ¿sí? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y déjeme decirle algo aquí, por ejemplo, hermano. ¿Usted se recuerda cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén? Ellos tenían infinidad de árboles de los que ellos podían comer, ¿cierto? Y Dios solamente les prohibió que comieran de un árbol. ¿Y de cuál vinieron a comer ellos? Del que Dios les había dicho, no comerás. Cuando vino el mandamiento, despertó en ellos la codicia de decir, yo quiero comer de ese árbol. ¿Sí? Cuando usted le dice a sus hijitos pequeñitos, hermano, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hace el bebé? Y va y agarra, o va y toca, ¿verdad? Porque cuando viene el mandamiento, entonces despierta en nosotros el interés. En este caso habla Pablo aquí de la codicia, ¿sí? Entonces la ley despierta el pecado. Es bien importante esto, hermano, para poder entender el contexto de lo que está hablando Pablo. Entonces dijimos, la ley define el pecado, la ley expone el pecado y la ley despierta el pecado. Dice el verso número 9. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo aquí esto? Bueno, déjeme decirle lo que dice John MacArthur al respecto. Este es un comentario que me gustó él lo dice con respecto a este versículo, y es este. Cuando él, hablando de Pablo, comenzó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios, en algún tiempo previo a su conversión como pecador malvado y sin esperanza, se dio cuenta de su condición de muerte espiritual y entendió que todas sus credenciales y logros religiosos eran como basura. Entonces, aquí, este es el único versículo en donde Pablo se está refiriendo a él antes de venir a Cristo. Este es el único versículo en el que Pablo se refiere a él antes. Y habla precisamente para decir que él antes vivía sin la ley, pero cuando viene el mandamiento, entonces el mandamiento lo convence de pecado y él se da cuenta de su muerte espiritual, ¿sí? De que está muerto espiritualmente. Usted se recuerda, hermano, en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, ¿sí? La ley, hermano, nos revela nuestra condición espiritual, que en el caso de un inconverso es muerte espiritual, ¿sí? Entonces de esto está aquí hablando Pablo. Ahora, al revelarnos y convencernos de pecado, hermano, al exponer el pecado,
al hacernos sentir culpables la ley, hermano, y hasta miserables, como dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí. Si la ley, hermano, puede hacer todo esto en nosotros, ¿cómo la ley todavía puede ser buena? ¿Cómo Pablo puede todavía estar defendiendo la bondad de la ley? Puede decir alguien, no entiendo eso, Pablo, y probablemente las personas que estaban ahí criticándolo probablemente decían eso. A ver, tú mismo estás diciendo todo esto, que incluso la ley te mata, entonces ¿cómo todavía te pones a decir que estás defendiendo la ley, que estás a favor de la ley? ¿Sí? Bueno, pues déjeme decirle, hermano. En el versículo 14, hermano, vamos a leer, porque sabemos que la ley es espiritual, y esa es la palabra clave aquí, hermano. La ley es espiritual. La ley, hermano, es una revelación gloriosa, hermano, del carácter moral de Dios. Cuando Dios le da a Moisés, y aquí está hablando de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Cuando Dios le da a Moisés la ley moral, que son los 10 mandamientos, está dándole Dios a Moisés la revelación del carácter moral de Dios. Amén. Espiritual, hermano, ¿por qué? Porque la ley refleja la naturaleza de Dios. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, por lo tanto, si esta ley refleja lo que Dios es, esta ley es espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido revelada de Dios, viene de Dios. La ley, hermano, condena lo que Dios condena y aprueba lo que Dios aprueba. Por tanto, la ley es buena. Amén. Dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Entonces yo creo que aquí Pablo lo explica, pero de una manera bien explicada, ¿verdad? Así es como lo pude entender finalmente. Entonces la ley es buena, hermano, porque si la ley hace todo esto, hermano, es porque esa es la función de la ley. Eso es lo que Dios quería que la ley hiciera, que la ley le exponga su pecado. Primero, que la ley defina qué es el pecado, que la ley exponga el pecado, que la ley reviva, incluso que despierte el pecado en usted y que la ley condene el pecado en usted. ¿Para qué? Para que cuando usted se siente en su condición de muerte, usted sepa que usted necesita vida. Amén. Amén. Ahora, hay otro punto aquí que el apóstol Pablo está tocando y es a lo que voy, al pecado, hermano. Ahora, voy a redundar en los mismos versículos, pero ahora con el enfoque puesto en el pecado, hermano, para que usted entienda. En el versículo 7 regresamos al versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí? Ahora, para que el pecado pueda mostrarse, debe haber una ley, por supuesto, que lo establezca o que lo prohíba, hermano, ¿verdad? Si usted entra a un estado aquí en Estados Unidos, vamos a decirlo así, es un ejemplo, hermano, no va a ir a buscarlo, un estado en donde no haya un límite de velocidad establecido, hermano, no hay en ese estado, vamos a suponer que no hay un límite, usted cruza la frontera, sale de otro estado y entra a ese, a usted no lo pueden infraccionar, no le pueden dar un ticket si usted va a 90, a 100 o a 120, porque no hay nada que establezca un límite de velocidad, ni nada que prohíba que usted vaya a ese límite de velocidad. Para que algo pueda ser infracción, tiene que haber una ley que lo prohíba o que lo establezca, ¿sí? Entonces, el pecado depende de la ley para que la ley, vamos a llamarlo así, lo habilite como pecado, ¿sí? Permita que se convierta en pecado, ¿sí? Pecado, de paso, es toda infracción de la ley, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿sí? Ahora, el pecado usa la ley como un medio para lograr su cometido, hermano. Vamos a ver en el versículo 8 lo que dice. Y dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Era lo que explicábamos hace rato. ¿Sí? El pecado ahí es donde toma ocasión. Cuando a uno le muestran la ley, entonces uno desea el pecado. Ahora,
desde el momento, hermano, que nosotros tenemos conocimiento de que hay ley, entonces ya, si usted comete esa acción, hermano, que está prohibida o que está señalada por la ley, hermano, ya su pecado permanece en usted. Déjeme le digo, usted se recuerda en Juan capítulo 9, está un texto en donde Jesús sana a un ciego, ¿verdad? Y entonces vienen los fariseos que no perdían la oportunidad y entonces empiezan a cuestionar ahí a Jesucristo, tentándole y haciéndole preguntas. Entonces Jesucristo les dijo a ellos, ¿verdad? Que si también eran ciegos. Dice, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Y entonces él dice, más les valiera a ustedes que fueran ciegos, pero por cuanto ustedes dicen, vemos, su pecado permanece en ustedes. Desde el momento en que usted tiene conocimiento de la ley, entonces ya el pecado es efectivo en usted. ¿Sí? El pecado, hermano, es como un virus. Fíjese, hermano, que los científicos han descubierto muchos virus que todavía no saben cuáles son las consecuencias que pueden esos virus desarrollar en una persona, porque los han encontrado y se los llevan a laboratorios en donde los tienen guardados. Y esos virus todavía no los han puesto en una persona, porque obviamente sería peligrosísimo ponerlos en una persona y la dejan salir. No saben qué tan grande puede ser ese efecto que tenga. ¿Sí? El pecado es como un virus, hermano. El pecado necesita estar en alguien para que ese pecado pueda mostrar todo lo malo que puede ser. ¿Sí? La ley, hermano, ahorita voy a conectar estas dos cosas. La ley es el parámetro divino, donde a medida que nosotros nos comparamos a este parámetro, podemos entonces ver, hermano, cómo el pecado difiere del estándar revelado por Dios, que es la ley. ¿Sí? En otras palabras, hermano, la ley es para nosotros como un espejo, hermano, en donde usted se mira y usted puede ver si usted tiene la cara sucia, o usted está despeinado, o todo es, o ahí lo que usted, como usted se quiera ver, usted ya tiene en su mente el cómo usted debería lucir antes de asomarse al espejo, ¿sí? Y si hay algo mal ahí, usted se va a dar cuenta y lo va a querer corregir. Entonces, la ley es para nosotros como un espejo que nos está diciendo el estándar que Dios está demandando, y lo feo y lo horrible que nosotros nos hemos alejado por el pecado de ese estándar que Dios está demandando. ¿Me entiende, hermano? Dice Gálatas capítulo 3 versículo 24 que la ley es nuestro ayo, hermano. ¿Sí? ¿Qué es un ayo? Es como un tutor de niños que lo llevaba al niño de la mano a donde el niño quería ir. La ley en este caso, hermano, lo que está haciendo aquí es mostrarle a usted su pecado, mostrarle a usted su condición de pecado, su condición pecaminosa y su muerte espiritual, para entonces, como le decía, revelarle a usted la necesidad de vida que tiene usted, que solamente puede encontrar en Cristo Jesús. La ley es aquel ayo que nos lleva a Cristo, como dice aquí el mismo Pablo en este versículo, Gálatas 3:24. Entonces, hay una tercera parte aquí de la que Pablo está hablando, ¿sí? Cuando habla de todo esto, él está hablando en primera persona, aquí Pablo está hablando de él. Y vamos a ver qué papel juega la primera persona en todo esto, ¿sí? Empezamos en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Otra vez volvemos a lo mismo, pero ahora estamos enfocando, hermanos, en este caso vamos a ponernos en el yo. Sí, en el caso de Pablo es en Pablo, pero cada uno léalo con la primera persona puesta ahí como usted mismo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado.
¿sí? Y luego ya dice, porque no hago lo que quiero, no, pero porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, más lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Ahora, ¿en qué manera, hermano? ¿En qué sentido puede ser cierto que un creyente sea carnal si Pablo está hablando de él mismo? ¿Sí? Usted sabe lo que es una paradoja, ¿verdad, hermano? Es como una contradicción, pero que no es una contradicción, es verdad, ¿sí? Y aquí esto ha sido una cosa que se ha tomado como que es tal cosa, una paradoja, hermano, porque en realidad hay personas, como le decía, hermano, que difieren están en contra de todo esto, porque dicen, si es carnal no puede ser cristiano, y si es cristiano no puede ser carnal. Sí, entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo cuando dice que él es carnal vendido al pecado? ¿Sí? Entonces, Pablo aquí en primer lugar, hermano, déjeme decirle que Pablo no está hablando, no está hablando técnicamente, ¿sí? Dice, Pablo está hablando aquí, hermano, de creyentes, está hablando de creyentes genuinos, no está hablando de una persona inconversa. ¿Por qué, hermano? En primer lugar, porque dice que él no quiere pecar, él no hace lo que él quisiera hacer, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estábamos en la carne, hermano, ¿usted tenía el más mínimo y remoto deseo de hacer la voluntad de Dios? No. Usted no quería saber nada. Es más, si venía alguien a hablarle del evangelio, decía, ni me digas, porque una vez que yo lo oiga, entonces yo ya no voy a poder pecar a gusto, porque entonces aquello me va a estar, si es cierto o no es cierto. Bueno, al menos en mi caso yo le soy honesto, hermano. Yo eso pensaba. Pero ahora, hermano, ¿de qué manera piensa usted, hermano? ¿De qué manera ahora piensa usted? Usted quiere saber, supongo, hermano, y deseo con todo mi corazón que así sea, hermano. Usted quiere saber qué cosa ofende a Dios para no hacerla. ¿Sí? De eso es de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Sí? Entonces, Pablo no puede estar hablando aquí de un inconverso, porque es una persona que no desea hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Dice el versículo 20, hermano. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y usted dice, qué fácil, ¿no? Entonces, si pecas, le echas la culpa al pecado. No, hermano. Aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hermano. Ok, una persona en la carne, hermano, no le importa pecar, no le importa si está bien o mal con Dios, y dice, sí, un pecado más, un pecado menos. Y hasta a veces lo dicen así cínicamente, sí, hombre, ya sé que me voy a ir al infierno, si me voy a ir, un pecado más, un pecado, ¿qué diferencia va a hacer? ¿Sí? Mientras, por el otro lado, un creyente no piensa así. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo entonces? ¿En qué sentido está diciendo Pablo que un creyente puede ser carnal, hermano? Bueno, déjeme decirle, Pablo está reconociendo, hermano, y Pablo está consciente de esto. Nosotros no vivimos en la carne, pero la carne todavía vive en nosotros. Eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo cuando dice, yo soy carnal vendido al pecado. Y cada vez que nosotros, hermano, pecamos, el pecado nos está llevando cautivos. ¿Sí? Cada vez que usted cede al pecado, usted se dejó llevar por el pecado, ¿no es cierto? Entonces, hay personas, hermano, que todavía defienden esta doctrina, hermano, de que si usted peca, usted no es salvo, hermano. Pero la palabra de Dios dice claramente que no hay ni uno solo que sea bueno. ¿Sí? Nosotros todos somos pecadores. Ahora, una cosa es que usted peque, como aquí Pablo lo está diciendo, hermano. Usted no quiere pecar, pero su carne tiene la inclinación al pecado. Y otra cosa es que usted peque deliberadamente y usted esté gobernado por el pecado. Esa es una cosa muy diferente, ¿sí? Una persona que ha sido nacido de nuevo, como Pablo le dijo, como Jesús le dijo a Nicodemo, una persona que nació de nuevo, hermano, peca, pero ya no se siente cómodo en el pecado, ¿sí? Usted se va a arrepentir, la ley va a hacer todas estas cosas que nosotros vimos anteriormente. La ley va a estar ahí para decirle, ¿sabes qué?
esto y esto y esto y esto. Necesitas arrepentirte, necesitas ir y mirar a la cruz, ir a Cristo. Ya sabemos que nuestros pecados, que Cristo murió y que nuestros pecados fueron perdonados, pero cada vez que un cristiano peca, hermano, la ley trabaja en él de esa manera, o la ley debe trabajar en esa manera. En la manera de un inconverso, trabaja en la manera que le tiene que revelar su muerte espiritual. ¿Sí? Y en un cristiano, esta es la manera en que la ley actúa. ¿Por qué, hermano? Porque como dice, vaya conmigo por favor al libro, en el Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, hermano, versículo 33. Y oiga lo que dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos Dios y ellos me serán pueblo. De modo que si usted forma parte de ese pueblo, la ley de Dios estará en su corazón, hermano, y usted tendrá el deseo ferviente de obedecer al Señor, porque Él es su Dios y usted es su pueblo, no así con los inconversos, hermano. Amén. Amén. Entonces, usted se va a identificar, hermano, con el salmista que escribió el Salmo número 1, ¿sí? Que dice, de la persona que está hablando el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su deleite y en ella, ¿qué? Medita de noche y de día. Amén. Usted se deleita en la ley de Dios y usted medita en sus mandamientos y usted, sí, hermano, sí, usted peca y todo, pero sabe que usted se vuelve a levantar y usted sigue otra vez y vuelve al camino porque usted ya no, lo voy a decir con esta palabra, usted ya no es un cerdito, ahora es una oveja, hermano. ¿Sí? Y una oveja no se puede ir a revolcar ahí en el lodo y salirse bien tranquilo y quedarse ahí. A lo mejor puede caerse por accidente, pero se va a resbalar y va a salir de ahí porque esa ya no es su naturaleza. Amén. Amén. O se va a sentir como el escritor del Salmo 119, que en todo el Salmo habla de cuán hermosa para él es la ley de Dios y meditar en ella. Amén. Amén. Volvemos otra vez a nuestro texto y vamos al versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Le decía, cada vez que el pecado nos lleva, cada vez que caemos en pecado, el pecado nos está llevando cautivos. Y entonces él se da cuenta de la naturaleza que hay en sus miembros, en su carne, hermano. ¿Sí? Y está confesándolo aquí. Vea que Pablo no es un hipócrita, hermano. Pablo está diciendo que él está batallando con esto y que tiene esta debilidad. Pero él sabe y confiesa en su corazón que su yo interior, su espíritu, está deseando hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vaya por favor conmigo al libro de Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 17, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿De qué estaba hablando acá Pablo? De que él finalmente no hacía lo que él quería y estaba al último haciendo lo que él no quería. ¿Y qué está diciendo aquí esto? Es precisamente debido a que hay una lucha entre la carne y el espíritu que se oponen para no hacer lo que uno quiere. ¿Cierto? Ahora, el problema, hermano, le decía yo, es que un cristiano de verdad no puede sentirse libre de esta lucha, hermano. Un cristiano de verdad no es aquel que está bien sentado. ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí esperando que me llegue la lucha, porque ahorita he estado muy desocupado, ahorita no tengo nada que hacer. No, hermano, siempre día y noche va a tener usted esa lucha. ¿Por qué, hermano?
porque el pecado no lo va a dejar descansar. El pecado día y noche va a estar acechándolo, hermano. Difícilmente pueden pasar 5 minutos sin que venga a usted una idea o un pensamiento pecaminoso, y dígame si no es cierto. Dígame que sí, porque entonces me voy a sentir yo aquí que soy el único, hermano. Sí. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí, hermano? Que mientras nosotros vivamos en este cuerpo, hermano, no podemos sentirnos cerca de la perfección. Yo sé que hay por ahí doctrinas en donde dicen que se puede alcanzar la perfección aquí abajo. Déjeme decirle que no es cierto, y se lo digo bíblicamente. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 15:50 dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, nosotros no vamos a dejar de tener esa lucha mientras tengamos este cuerpo, hermano. Por eso es que tenemos que morir primero y entregar este cuerpo para entonces. Esto es lo único que nos separa, hermano, de allá. Este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es precisamente pecaminoso. Entonces, tenemos forzosamente que batallar con el pecado, ¿sí? Ahora, ya que esto es lo que nos espera, hermanos, y es una cosa bien difícil, hermano, no es nada fácil estar batallando todo el día con esto, todo el tiempo con esto, hermanos, día y noche, discúlpeme. Dice Pablo con mucha razón, se siente así. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces estoy condenado a estar batallando con esto día y noche. Pero tenemos, hermano, un gran consuelo, hermano. Una gran esperanza. Primero que nada, hermano, vaya ahí mismo en Romanos, hermano. Vaya al siguiente capítulo, que es el capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Sí? Ahora, ya sé que parece que Pablo estaba diciendo que estaba en la carne, pero acuérdese que él no está diciendo que él está viviendo en la carne, sino que la carne vive en él. ¿Sí? Pablo no se está dejando gobernar por la carne, porque desde el momento en que está esa naturaleza nueva en usted, perdóneme, entonces usted está sirviendo con su corazón a Cristo, pero él reconoce que su cuerpo, los miembros de su cuerpo quieren servir al pecado, ¿sí? Nosotros tenemos ese consuelo, hermano, que aunque nosotros somos todavía pecadores, hermano, pero póngalo de esta manera, a nosotros la serpiente nos sigue mordiendo, hermano. La serpiente del pecado nos sigue mordiendo, pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que haga de cuenta que Cristo ya le quitó los colmillos y el veneno. ¿Sí? La maldición del pecado ya no cae sobre nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él la tomó por nosotros, hermano. Amén. Vaya otra vez al libro de Gálatas, hermano. Discúlpeme traerlo para adelante y para atrás, pero es necesario. Vaya al libro de Gálatas otra vez y vamos a ver en el capítulo 3. En el capítulo 3 y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, y esto ya lo habíamos hablado anteriormente, hermano, pero se lo recuerdo para que no lo olvide, hermano. Cristo cargó con la maldición que pesaba sobre nosotros por no cumplir la ley perfectamente. ¿Sí? Acuérdese que dice la palabra de Dios que aquel que rompe un solo punto de la ley, la rompe toda. Y también dice, maldito el que no ande en todos los puntos de la ley. Entonces, imagínense nosotros cómo estábamos, hermanos. Imagínense cuánta condenación había para nosotros por cada uno de los pecados que nosotros hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Pero nuestro gozo, hermano, puede estar en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tomó toda esa maldición para sí, hermano, y la clavó en la cruz con su muerte, hermano. Y nos redimió, como dice ahí, de la maldición de la ley. De modo que
podemos decir libremente lo que dice en Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias, como dice Pablo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, tenemos esa realidad, hermano, que tenemos que aceptar y vivir con esa realidad de que mientras nosotros estemos en este cuerpo, hermano, toda la vida vamos a estar luchando contra nuestra carne, contra los deseos de nuestra carne y contra la pecaminosidad que hay en ella, ¿sí? La carne todavía va a vivir ahí hasta el momento en el que usted muera, hermano. Ya en ese momento ya no, como le decía, el pecado necesita a alguien, como los laboratorios, los científicos a veces en los laboratorios toman, en el caso de eso de los virus que le decía yo, tienen que tomar algún animalito por ahí para inyectarle aquel virus y ver a ver qué es lo que pasa. El pecado necesita la carne para poderse manifestar. Entonces, cuando su carne muera, hasta ese momento el pecado lo va a dejar tranquilo a usted, ¿sí? Entonces, si tenemos esta lucha por toda la vida, ya sabemos que tenemos esa consolación y todo. Pero en la práctica, hermano, dice otra vez ahí en Gálatas, vaya un poquito atrás, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Sí, es cierto que la carne todavía vive en usted, pero Cristo también vive en usted, hermano. Amén. Y es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Ya no se enseñorea la carne de usted, es el poder de Dios que habita en usted, hermano, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en otro de sus versículos, y con esto también yo respaldo esto de que Pablo no está hablando de personas inconversas, sino de cristianos. Dice, porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne, ¿sí? O sea, somos de carne todavía, pero ya no estamos a favor de la carne, ya no formamos parte del ejército de la carne, ¿sí? Todavía tenemos carne en nosotros, hermano, ¿sí? Nuestras milicias, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es el poder que hay en nosotros, hermanos. El poder de Dios. Acuérdese, hermano, que cuando el Señor nos salvó, como dice en Efesios, que el Señor le bendijo a usted con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. De modo que usted tiene al alcance todo lo que usted necesita para vencer el pecado, hermano. Solo hay que acuérdese de las disciplinas espirituales, hermanos, que hemos estado hablando. Y hay que orar, hermano. Hay que someter, como dice Pablo, nuestro cuerpo a servidumbre, hermano, porque vamos a estar siendo atacados toda la vida. ¿Sí? Un cristiano, hermano, es aquel que tiene esa lucha, hermano. Es aquel que tiene esa lucha incesante. Va a ser toda la vida, hermano. ¿Sí? Un no cristiano no puede tener esa lucha, aunque quiera, hermano, ¿sí? Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ellos, aunque quisieran, hermano, no pueden simplemente sujetarse a la ley de Dios. Ellos no pueden decir lo que nosotros podemos decir. Yo me gozo en los mandamientos de Dios, yo quiero más de los mandamientos de Dios, yo quiero gozarme en su ley. Ellos simple y sencillamente no pueden porque su carne no se los permite, su naturaleza no se lo permite, hermano. Esto no es para juzgarlos, es para darle gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos escogió a nosotros siendo inmerecedores de eso. Eso se llama gracia, hermano. Ahora, una cosa más antes de terminar, hermano. He aquí la importancia también, hermano, de cuando nosotros compartimos el Evangelio. Primero, hermano, que nosotros debemos hacerlo por el amor y por la misericordia de aquellas personas que nosotros sabemos que viven en muerte espiritual. Ellos están caminando todavía por ahí. Usted se recuerda cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, ¿sabe qué?
no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol positivamente morirán, ¿sí? Ellos ni siquiera sabían que ya habían muerto cuando desobedecieron. La gente allá afuera también, hermano, ellos ni siquiera saben que están muertos, hermanos, como un zombie, un muerto caminando ahí. Entonces nosotros, hermanos, por misericordia debemos hacerlo, hermano. Y qué bueno que aprendemos todo esto, hermano, porque esto nos equipa mejor, hermano. Nos da, espero que el entendimiento, hermano, para que cuando usted comparta el Evangelio, usted lo pueda explicar cada vez mejor, para que ellos lo puedan entender mejor. Y decirle a una persona cuál es la condición de una persona que todavía no está en Cristo, ¿sí? Y así como Cristo evangelizó a Nicodemo y le dijo, ¿sí? Te es necesario nacer de nuevo. Entonces nosotros, hermano, cuando nosotros aprendemos todo esto, no es nada más para quedarnos con ello. Nosotros ya sabemos, gracias a Dios. Le decía yo a mi hermano José, mi deseo es que un día nosotros podamos compartir estas prédicas con personas, hermano, que no conocen a Cristo. Claro, qué bendición es entre nosotros compartir estas prédicas porque crecemos, hermanos, espiritualmente. Pero ahí no queda todo, hermano. Aquí entre nosotros sabemos que ya todos somos salvos, pero ojalá que un día el Señor nos pueda permitir ir a algún lado o ponernos en algún parque o alguna carpa por ahí donde nosotros podamos presentar el Evangelio a personas que todavía no conocen a Cristo y explicarles todo esto, hermano, para que ellos sepan que la muerte y el pecado se enseñorean de ellos, pero que tienen una esperanza como la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén, que es nuestro Salvador y que, como decía en Gálatas capítulo 3, que Él ya pagó la condenación por la ley que nos tocaba a nosotros y que Él la tomó para sí. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y espero que este mensaje sea de gran bendición para ustedes como lo fue para mí. Amén. Padre, te doy gracias por este mensaje, Señor, altamente nutritivo para mí, hablando espiritualmente, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que han escuchado con atención y te pido que esto pueda ser de gran beneficio para nosotros, Señor, y que quien reciba la gloria y la honra de todos seas tú, Señor. Alabado y bendito seas, mi amoroso Salvador, Señor, que tuviste misericordia de nosotros, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tenga su agua. Esa botellita es suya. Hermanos, qué bueno, doy gracias a Dios. La verdad es que es bueno meditar en el hecho maravilloso de que todavía luchamos con el pecado. Y vamos a seguir luchando con el pecado. Pero en Cristo tenemos esa victoria y tenemos esa esperanza. Bendito Dios. Gracias, hermanos. Gracias por esa buena palabra. Hermanos, vamos